El derecho de propiedad lo esgrime en favor de los esclavos y de los pobres. Cuando uno habla de derecho de propiedad, parece que es un derecho en el cual tendrían que estar interesados las personas que más o menos tienen patrimonio, ¿no? Que no tienen nada. ¿Qué te voy a hablar del derecho de propiedad? Bueno, ya está, tengo otras urgencias, después vemos, cuando tenga algo vemos, pero es más, es muy fácil al que sistemáticamente no tiene nada y se rompió el lomo toda su vida y no tiene nada, que alguien le explique que no tiene nada porque hay otro que tiene mucho. Claro. Así que el problema no parece ser el respeto por la propiedad. A ver, el respeto por la propiedad. Yo porque no tengo propiedad. Yo no tengo prácticamente nada. Y entonces es interesante que Bastiat dice que esto de los romanos, porque tenían esclavos y vivían del pillaje, ¿no? Y dice algo que es muy importante y muy actual. Es una desgracia que se confunda el derecho de propiedad con la propiedad opulenta, con los ricos, con los terratenientes. Cuando la propiedad es esto, el resultado de tu actividad, de la ocupación de lo que no es de nadie, como yo, es tuyo. Y eso te lo pueden estar robando dentro de la ley. Como el esclavo. Si el esclavo es un tipo que trabaja y no tiene nada. Hay algo que no anda bien. Claro, es la esclavitud. Es un sistema que le impide apropiarse. Le deja apropiarse de la comida al pobre esclavo, porque si no come nos quedamos sin esclavo. Pero listo. Y hay muchas otras formas. Buena parte de la obra de Bastiat es mostrar cómo está lleno de instituciones y cómo la historia humana es en parte la historia de la expoliación, como decía. Es decir, tratar de vivir a expensas del otro y si es por medio de la ley, mejor. Es decir, que el Estado se ponga a mi lado para poder vivir yo del esfuerzo ajeno. Entonces, primera idea importante, ojo con el derecho de propiedad. El primero que tiene que estar a favor del derecho de propiedad bien entendido es ese que no tiene nada, ¿no? ¿Por qué no tiene nada este? Me puedo meter en un lío bárbaro, pero es una pregunta muy importante. El primero que tiene que estar a favor del derecho de propiedad bien entendido es el que no tiene nada. Y además, respetar la propiedad no es respetar los intereses, los caprichos, las demandas y menos los lobbies de los grandes propietarios. No. Es respetar el derecho y la disposición de cada uno al fruto de su trabajo. O sea, que bien entendida, el derecho de propiedad tiene todo que ver con eso que decía Rayo sobre la libertad de intercambio, de comercio, bueno, lo que es mío, el intercambio, etcétera, etcétera. Les digo más, cuando, ya les dije que Bastiat muere en 1850, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el Manifiesto Comunista, ese panfletito escrito por Marx y Engels, es de 1848. En uno de sus artículos, hacia el final, Bastiat dice algo así como que ahora todos están ante la palabra comunismo, están todos estremecidos. Se parece un poco al manifiesto que dice un fantasma recorre el mundo, el fantasma del socialismo, el comunismo, etc. Ahora, miren lo que dice él. ¿Qué quieren hacer ahora los socialistas? Bueno, utilizar la ley para violar la propiedad. Básicamente sacarle al que tiene, al que no tiene, repartirlo. Pero ¿de dónde salió la idea de utilizar la ley para igualar los patrimonios o para proteger los patrimonios de uno? No salió de ellos, salió de los terratenientes, dice los franceses, que pidieron leyes para proteger su producción. Y él dice, el proteccionismo es el precursor del comunismo. Entonces, ¿quién violó la propiedad primero? ¿Los socialistas? No. Los propietarios por excelencia, digamos, propietarios de tierra franceses. ¿De qué manera? Pidiéndole al gobierno que mediante la ley le dieran un valor ficticio a su producción. ¿A expensa de quién? De los pobres franceses que tienen que pagar más caro la comida. ¿Ven cómo se le puede robar a la gente que no tiene nada? ¿No? Y cómo el que tiene mucho puede robar, digamos, por medio de la ley. Entonces, ¿quién tiene interés en defender el derecho de propiedad bien entendido? El pobre francés, que tiene mucho interés en que la ley
mediante un sistema proteccionista, es decir, que impide el libre comercio y que eleva artificialmente el costo de los alimentos, literalmente no le quite parte de su trabajo, no lo fuerce a gastar en comida, digamos, más de lo que... Y ese esfuerzo adicional va en beneficio de este parásito, digamos, que sin embargo es un propietario que dice: a mí respetan el derecho de propiedad, que para eso vivimos en una sociedad civilizada. Entonces, y acá no estoy haciendo ni siquiera una cuestión de si la propiedad del terrateniente es legítima, esos temas de la legitimidad del Estado. No, fíjense que es un tema de proteccionismo comercial simplemente, ¿no? Donde, a diferencia de lo que sucede en el mercado normalmente, uno se beneficia porque otro se perjudica. Ahora, ¿hay ahí un problema de ineficiencia económica o hay también un problema moral o ético, como lo quieran llamar? Bueno, Bastián, me gusta mucho el autor, porque una y otra vez, aunque es un gran economista, pone esto en términos morales. Esto es robar. Esto es una injusticia. Esto es actuar por medio de la ley en contra del derecho legítimo que tiene una persona. ¿Por qué la ley? ¿Para qué está la ley? Hay una frase en ese artículo que se llama Propiedad y Ley. Muchas veces se pone como crítico de los partidarios de Rousseau. Rousseau, Contrato Social, el Emilio, tantos otros textos célebres. ¿Por qué dice que Rousseau ha concebido un sistema social donde el legislador es omnipotente, ¿no? El pueblo soberano es omnipotente y por lo tanto el individuo carece de derechos y de libertad? Tiene una frase que es la siguiente: no es que hay propiedad porque hay leyes. Hay leyes porque hay propiedad. ¿Qué importancia tiene esta frase? Es la importancia del sentido de la ley. La ley ahora como ley positiva. Bastián fue legislador. Es impecable ver un poco su actuación como legislador, por ahí una y otra vez fracasando en las votaciones, pero es impresionante. Bueno, la verdad que además un tipo que está enfermo, tremendo. A ver, como la propiedad es anterior a la ley, ¿qué quiere decir? Que es un derecho, que la propiedad es un fenómeno natural del ser humano, que ir contra la propiedad es ir en definitiva contra la vida del ser humano y contra su posibilidad de desarrollo. Las leyes, entonces, en todo caso una legislación, debería tener como sentido proteger esos derechos fundamentales que las personas ya tienen. En cambio, dice Bastián, los partidarios de Rousseau creen que la propiedad es tal por creación positiva. Es decir, ¿por qué existe propiedad? Porque hay un Estado que estableció de tal manera que esto es tuyo, esto es tuyo. Pero no es que deba ser así. No es que eso sea una exigencia de la constitución humana, por decirlo, sino que bueno, es un modo que elegimos de vivir hoy. Distribuimos derecho de propiedad. Mañana nos parece que ese sistema no está tan bueno. Y entonces lo cambiamos. Se podrá hacer con mejor o peor suerte. Nunca es una injusticia, ni una inmoralidad, ni nada que vaya contra ningún derecho fundamental. ¿Se entiende? Porque no hay eso. Por eso a Bastián le parecía muy importante fundamentar un sistema de libertad económica sobre bases morales, éticas, y señalando que violar la libertad económica no era una simple alternativa de ponernos a probar un sistema que él también se encargó como economista de mostrar que conducía al fracaso, sino que además es un sistema injusto, inmoral, que va contra este derecho fundamental que es la propiedad bien entendida, derecho indisoluble del derecho a la vida y a la posibilidad de desarrollo de cada persona. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Ahora, sí, dale. Me estuvo flotando en todo lo que dijiste, pero Sí. cuando hablas de ética, bien, Sí. con felicidad, por Aristóteles, cuando hablamos del bien, hablamos del bien individual, porque, ¿no? Las personas son personas individuales. Porque hay un término
que se utiliza a veces creo que muy alegremente, que es el de bien común. Bueno, más adelante, al final, bueno, después, ahí viene, vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero algo sobre bien común, justicia social, etcétera, etcétera. A ver, yo les comento un poquito. El tema es ver un poco algunas ideas de Bastiat ahora, luego, después vamos a ver una alternativa a esta visión que podríamos llamar de derecho natural. Yo creo que Bastiat representa una visión de derecho natural. Mises, por ejemplo, es un economista, básicamente un economista, pero que ha criticado esta idea de derechos naturales y se ha manifestado partidario de un utilitarismo moral. Vamos a comentar algo sobre eso. Alguna palabra sobre otro par de autores más, un discípulo de Mises que fue Rothbard, que critica a su maestro por su utilitarismo, es también un partidario del derecho natural. Algo sobre una filósofa ruso-norteamericana llamada Ayn Rand, que también adhiere a las ideas de Mises en materia económica. Y después algunos temas particulares, como el tema de los derechos sociales y la justicia social. ¿Qué podemos decir de eso desde un punto de vista ético sobre estas bases, ¿no? Compasión, como se puso acá, capitalismo, compasión y solidaridad. Si el sistema capitalista, ¿y qué pasa con estas cosas, ¿no? De que ser solidario, ser compasivo, me conmueve el sufrimiento, y el capitalismo, ¿qué hace con eso? ¿Es moral un sistema que deja morir al indigente? ¿Es eso el capitalismo, un sistema que deja morir al indigente? Etcétera. Algo sobre liberalismo y religión podemos hablar, pero dentro del primer punto de justicia social y eso podemos hablar algo de lo que se denomina bien común. Me viene bien la pregunta porque, y todas las preguntas que tengan, ¿por qué son muy útiles para estos temas? Porque en general, la historia de la filosofía en general y los debates sobre estos temas sociales, políticos y económicos en particular, es una historia de, parcialmente al menos, de malos entendidos. No, pero yo no quería decir eso cuando decía libertad. Pero para mí el mercado es otra cosa. Pero para mí el neoliberalismo. Entonces, uno la verdad que nunca pierde tiempo diciendo, pero pará, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, el bien común, ¿lo podemos admitir? No, porque acaba el colectivismo. Un momento, qué sé yo, todo el mundo que habla del bien común supone una filosofía colectivista, que uno supongamos que tengamos buenos motivos para rechazarla, ¿no? O la justicia social, que es Hayek, el espejismo, la justicia social. Claro, si la justicia social es lo que dice Hayek, yo estoy de acuerdo con Hayek. Ahora, ¿será eso? O mejor dicho, ¿será eso? Todo el mundo que habla de justicia social la entiende como Hayek dice que... La verdad que no, ¿qué le vamos a hacer? Pasan estas cosas y son inevitables. Entonces uno no puede ser simplista, porque terminamos en un diálogo de sordos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer a veces los liberales, como dice también el propio Alberto Venegas Lynch, que ya lo cité, es hacer una autocrítica. Sí. ¿Por qué parece que todo el mundo nos entiende mal? No, pues yo lo digo, el liberalismo lo dice. Bueno, pero qué sé yo, ¿no? Por algo pasa eso. Es cierto que está ese dicho popular que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Se lo dije 1000 veces. Sigue diciendo que yo soy un tipo que digo que mejor si los pobres se mueren todos. La verdad que no era la idea. Entonces, pero bueno, puede ser también sesgos, pero nosotros también nos cabe a nosotros las generalidades de la ley. Si decimos, no, porque tienen sesgos y entonces no hay manera de dialogar con un fanático. ¿Qué pasa? Pero ven que estas cosas... Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces Bastiat dice, a ver, en definitiva, la ley es la fuerza, ¿no? La ley es la fuerza organizada y hay una institución que se encarga de hacer regir eso, que es el Estado. Hay un punto acá muy importante, entonces, en todo su pensamiento, que a mí me parece muy actual, que es la fuerza se puede usar. El principio de la fuerza física contra otro, ¿se puede usar o está mal? Y mirá, en principio está mal, es decir, la fuerza en contra de la voluntad de otro, ¿vos qué vas a hacer? ¿Lo querés golpear? Está mal, no podés dañar a otro, no tenés derecho a apropiarte de algo que es de él, o quitarle lo que es suyo. Ahora, ¿qué va a hacer? Como la historia de la humanidad nos muestra que hay seres humanos dispuestos a molestar, ¿no?
quieren llevarse lo que no es suyo, dañar al vecino, etc. La pregunta es si frente a esas situaciones se puede usar la fuerza, ¿no? Y esto es lo que dice Bastiat. Bueno, miren, la fuerza se puede utilizar para defendernos, para proteger un derecho, pero nunca se puede utilizar la fuerza para violar un derecho. Y él introduce ahí el concepto de justicia desde una perspectiva muy clásica. ¿Qué es la justicia? La justicia es, desde el punto de vista clásico, una definición de un jurista romano que dice que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Es decir, justicia es una actitud, una conducta, algo que reconoce que algo es de otro. ¿Qué es de otro? Bueno, él mismo, su vida, sus cosas, el fruto de su trabajo. Entonces, obrar con justicia es reconocer, respetar, dar a cada uno lo que es suyo. ¿Quién era, perdón? El jurista romano este era Ulpiano, ¿sí? Sí. Después la virtud de la justicia, digamos, el pensamiento cristiano se definió como la perpetua y firme voluntad de dar a cada uno lo suyo. El que es justo, interior y personalmente, es aquel que quiere habitual y constantemente obrar con justicia, reconocer que el otro es el otro, sus derechos son sus derechos, sus cosas son sus cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la fuerza, y esto no lo inventó Bastiat, esto es un pensamiento clásico, la fuerza es legítima para lograr los aspectos objetivos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Más allá de las intenciones, si algo es mío, y si él me lo quitó, me quitó lo que es mío. Forzarlo a que me lo devuelva es justo, es correcto y se justifica, fíjense, no tanto por él, que no cambió su intención, sigue siendo un ladrón, sino por mí, porque se ha restituido un orden objetivo de justicia, vuelvo a estar en posesión de lo que era mío. Entonces Bastiat tiene muy claro que uno puede usar la fuerza para restituir, o para preservar, o para, digamos, restituir un orden objetivo de justicia. Y la ley está en esa línea. A veces tenemos que crear reglamentaciones, etcétera, o para evitar conflictos, lo que decía Rayo. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer el derecho de propiedad instrumentalmente? Ya sé que lo tuyo es tuyo, pero a ver, un registro, no registro, esto, lo otro. Bajo. Entonces, la ley tiene ese sentido y el Estado es esa institución que tiene que velar por la protección de los derechos de todos. Ahora, ¿qué pasa? Como la ley tiene esta característica coactiva, obliga, porque lo que la ley dice que hay que hacerlo bajo pena de multa, cárcel o lo que sea, es como una gran tentación, ¿no? Para el que está en el poder o para el que está fuera del poder, pero ve la posibilidad de aliarse con el poder, de utilizar esa fuerza para lograr objetivos que no puede lograr con la voluntad de sus conciudadanos. Entonces, cuando se utiliza la ley en lugar de proteger la propiedad para violarla, estamos frente a esta expoliación legal. Entonces, él establece que la economía política sostiene que el mejor modo, digamos así, de organizar la producción y el consumo para beneficio de todos es que la ley se mantenga dentro de sus límites. O sea, esto, no le pidamos a la ley más que la justicia, o sea, que proteja los derechos que tenemos, que evite los conflictos o que fuerce reparaciones. No le pidamos a la ley más que eso. Entonces dice, acusan a la economía política, al liberalismo, diríamos hoy, de quedarse como a mitad de camino moralmente. Che, es muy poquito. O sea que ahora resulta que el ideal moral es no robar y no matar, y se acabó. Yo digo no tapié, sería una gran cosa, ¿no? Un mundo un poquito mejor que este, quizá. Nadie robara, nadie matara. Pero digamos,
no puede ser. Hay otras cosas, otros valores para lograr en la convivencia humana. Y entonces él escribe, son dos artículos relacionados, uno que se llama Propiedad y Ley, y a continuación dice, bueno, nos acusan de dejar de lado la fraternidad, la solidaridad, diríamos hoy. Se llama Justicia y Fraternidad. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Dice, bueno, a ver, por supuesto que para nosotros también la fraternidad, la fraternité, podríamos decir hoy solidaridad, etc., es un valor. Los que nos acusan de dejar de lado la fraternidad no entienden que la sociedad, la comunidad humana, es algo más grande que la ley. Por fuera de la ley. La convivencia entre los seres humanos y las relaciones humanas no se limitan a no hacer lo prohibido, no robar. Hacemos muchas más cosas que no robar y no matar. Lo que pasa es que el problema de la generosidad, la solidaridad o la fraternidad, como él lo llama, no puede incluirse dentro de la ley. Por lo menos por dos motivos. Primero, porque implicaría una injusticia. Es decir, ¿en qué consiste un acto de generosidad? Ponemos ejemplos con dinero porque es lo más fácil, ¿no? Es decir, alguien necesita pagar su alquiler y no llega este mes y mi amigo me pide a mí, le doy, toma, déjalo, este mes te ayudo yo, no me lo devuelvas. Eso puede ser un acto de generosidad para con un amigo. Pero claro, eso es un acto de generosidad porque yo decido voluntariamente hacerlo con mis bienes. Pero si eso se quisiera forzar, del lado de mi amigo es medio parecido. Recibe los 5.000 pesos que yo decidí regalarle. De mi lado es totalmente distinto. Alguien me está robando. O sea, Bastiat dice robar. Hoy decimos, qué sé yo, bueno, el impuesto, como dicen, te retuvieron. ¡Roba! Entonces, te obligan a ser agente de la defensa. Es decir, no es que la solidaridad esté mal, es que está mal robar. Ese es el tema. Entonces, primero, ¿no? Que es, en primer lugar, cometer una injusticia. Y en segundo lugar, por lo tanto, eso no tiene nada que ver con la solidaridad. O sea, no es que está mal forzar la solidaridad, es que es imposible. La solidaridad por decreto es imposible, es el círculo cuadrado. Decretar la solidaridad es aniquilarla. Disculpame, ¿cortamos la 1 o decimos cuándo? Sí, 1 y 5, bueno, no mucho más. Entonces, el tema, fíjense, entonces, tres cosas muy importantes. Primero, los derechos son anteriores a la ley. Esto que dijo Rayo. ¿Y los derechos qué son? Las personas, su vida y su actividad y el fruto de su actividad. La ley está, o sea, la ley como la organización, digamos, de la coacción a través de la institución que establece eso, que es el Estado, está para proteger esos derechos. Por lo tanto, la gran pregunta es, si nos preguntan una pregunta sobre la ética de un sistema de libertad, es esa. ¿Cuándo es correcto utilizar la ley en contra de la voluntad manifiesta de un ser humano? Perdón, la fuerza. La ley es la fuerza. Esta es la conciencia que nosotros a veces perdemos, ¿no es cierto? Como decía Mises, el Estado es el aparato de compulsión y coerción. Es eso. Si entendiéramos eso, quedaría mucho más clara esta pregunta. Che, cada vez que le pido algo al Estado, pará, ¿está bien usar la fuerza en este punto particular contra la voluntad de personas concretas? Entonces el Estado no es un predicador, un exhortador, un líder que lo seguís o no lo seguís, es un aparato de coacción. Cuando vos pedís que el Estado haga, lo que estás pidiendo es que obligue, que use la fuerza. ¿Está bien usar la fuerza? A veces sí, diría Bastiat, pero para muchas de las cosas que le pedimos no. Y por eso, lo más grave que hay no es tanto el crimen del particular, ¿no? Que te roba un ladrón. Acá está complicada la ciudad, pero bueno.
sino el robo institucionalizado, frente al cual no tenemos tanta defensa como podríamos tener frente al crimen, digamos, más esporádico. Entonces se dan cuenta que acá hay un tema ético fundamental. ¿Y cuál es la pregunta entonces? ¿Cuándo está moralmente justificado utilizar la fuerza, el garrote, contra otro ser humano? Y no cambia nada, Bastiat es muy agudo, no cambia nada en que yo vaya y le golpee a mi vecino y lo amenace que vaya y lo haga el intendente, el gobernador o el Estado. O sea, desde el punto de vista de la acción no cambia nada. Si yo estoy en mi derecho de ejercer tal o cual actividad, obtener tal o cual cosa, y me la saca alguien, me robó o me lo impide alguien, me está agrediendo, y si se hace por medio de la ley es igual. La naturaleza de la acción no cambia. Por lo tanto, hay un juicio ético favorable a un sistema de libertad, que es el que respeta los derechos. Hay un juicio ético negativo contrario a un sistema donde se utiliza el Estado para violar derechos con la intención que sea, no importa. La solidaridad no se puede forzar. Pero, ojo, y a veces los liberales, en fin, a veces uno elige sus batallas o sus temas o los acentos. Yo digo que cada uno haga lo que quiera, pero no es necesario para ser liberal despreciar la solidaridad, la compasión, que no te parte el corazón ver cosas que pasan alrededor tuyo. Entonces, yo no quiero obligar por medio de la ley a nadie, por supuesto, pero todos tenemos que entender que no hay ninguna exigencia del liberalismo, del capitalismo, del más extremo, ni del anarcocapitalismo, ser insensible frente al sufrimiento, frente a las injusticias, desde ya que no, porque ya eso es un límite. Pero frente a otras cosas, que dicen, yo no tengo la culpa, y bueno, no tenés la culpa, querés seguir caminando, seguí, si no, nadie quiere que la ley te obligue a nada. Pero si no querés seguir caminando, si querés hacer algo, si querés dar una mano, lo que fuera, eso está dentro de tu libertad. Y como decía Bastiat, la comunidad humana es más amplia que la ley. Los socialistas lo que quieren hacer es meter todo lo humano dentro de la ley. Y por lo tanto termina siendo un sistema íntimo. Bueno, algunas cosas, porque estamos con el tiempo. Si quieren hacer alguna preguntita como para cortar ahora, sí. Sobre el tema del derecho de propiedad como un derecho natural. Sí. Para llegar a esa conclusión habría que demostrar en principio que, vamos, a lo largo de la evolución humana existió ese derecho de propiedad. Sin embargo, digamos, parecería un poco difícil, porque a lo largo de millones de años de evolución humana, digamos, el derecho de propiedad eventualmente fue limitado a las cositas personales, pero el derecho de propiedad fue tribal, pueblo, estatal, comunitario, es decir, el derecho de propiedad aparece en un momento de la historia, el derecho de propiedad amplio, ¿no? En que comienza a haber cierta abundancia, pongámosle Edad Media en adelante o la Revolución Industrial. Hasta entonces ya en Roma no existía, el derecho de propiedad era de paterfamilias, que era dueño de vida y hacienda de los miembros de su familia. Es decir, ¿cómo llegamos a la conclusión a la pregunta de que el derecho de propiedad es un derecho natural y no es un derecho positivo instaurado en función de la utilidad que tiene, utilitario? Bueno, el tema de lo natural y lo utilitario, algo vamos a decir dentro de un ratito. Natural no quiere decir que siempre fue así. Natural quiere decir conforme con la naturaleza humana, que se le debe algo a alguien por ser persona, porque trabajó, es un tema, si querés, filosófico. Ahora, cuando uno habla de un derecho natural no quiere decir que eso siempre se haya respetado, por una parte. Los ejemplos que vos ponés, por ejemplo de Roma, eso no significa que no hubiera propiedad. Propiedad, por ejemplo, la propiedad familiar, bueno, es una propiedad, lo que es de esta familia no es de otra. El esclavo de este no es el esclavo de aquel. Ahí, digamos, diría Bastiat, ahí no se respeta la propiedad, por ejemplo, porque hay esclavitud. Entonces, pero tampoco... A eso voy justamente, que no existía el derecho de propiedad como lo estamos concibiendo ahora. No existía el derecho de propiedad, claro, bueno, pero es que hoy tampoco existe el derecho de propiedad. A ver, pero hoy lo legitimamos o lo tratamos de ejercer. En esa época no se ocurría. Sí, por eso, digamos,
contesto por ahí exagerando el punto con respecto a hoy, pero hoy también se legitiman violaciones a la propiedad. Está legitimado. Justamente, ¿y por qué? ¿Y podemos criticar eso? Si solo fuera una cuestión de derecho positivo, es medio difícil. Es decir, salvo que uno diga, che, pero no deberían hacerse las leyes así. ¿Y cómo deberían hacerse? Quiero decir, la ley que está es la que está. Si yo digo que hay leyes injustas que violan un derecho, por ejemplo el de propiedad, ¿desde dónde lo digo? Porque yo me estoy poniendo fuera de la ley diciendo que esa ley está mal. Yo estoy suponiendo que hay un derecho anterior a la ley, que la ley, siendo un producto humano, lo está violando. De la misma manera, si yo quiero criticar la esclavitud, o sea, yo no puedo tomar, por ejemplo, Bastiat, no es que toma la situación romana como estaba, dice, che, tenía esclavos, eso está mal. Es lo que había, pero no está bien. Entonces, no es que no había, diría, me parece que Bastiat diría, no es que no existía el derecho de propiedad del esclavo romano, es que existía, pero se lo violaban sistemáticamente. La esclavitud es la violación sistemática del derecho de propiedad de un ser humano. O sea, el derecho está. ¿Qué quiere decir el derecho está? Que a esa persona se le debe eso. ¿Y por qué no se lo reconoce? Porque no te lo ganas y uso la fuerza y gano. Porque si el esclavo se hace el loco, ¿viste? Gane yo. El tema es que cuando en lugar del derecho se usa la fuerza, uno puede obviamente violar derechos. Y si eso se institucionaliza... Ahora, no sé si era el sentido de la pregunta tuya también. Cuando uno mira la historia, esto es bastante frecuente en la literatura marxista, etc., demostrar cómo lo que supuestamente es la propiedad tiene un origen ilegítimo, ¿cierto? Invasión, robo. Es verdad, sí, es verdad. Pero si a mí me molesta la invasión, es porque reconozco el derecho de propiedad. Si me molesta el robo, es porque yo reconozco que era de él eso. Entonces, que esté la historia llena de robos, no quiere decir que la propiedad no sea lo justo. O sea, no quiere decir que reconocer lo que pertenece a cada uno o a un grupo. Y tampoco es negar que es una institución evolutiva, ¿no es cierto? ¿Qué es la propiedad privada, individual, qué sé yo, en un clan de 50? ¿No? Digamos, vamos, bueno, qué sé yo. Pero eran ellos, por ahí tenían alguna cosita, esta lanza es mía, qué sé yo. Ahora, es cierto que a medida que la sociedad se va haciendo más compleja y la civilización avanza, vamos, en la práctica van surgiendo modalidades más complejas de propiedad. Que sea un derecho natural, que se puede discutir, de nuevo, no quiere decir ni que siempre fue así, ni mucho menos que siempre se respetó, justamente. Es una perspectiva, la del llamado derecho natural, que me permite criticar hasta la ley positiva. Pero es la ley, sí, yo sé, pero para mí está mal. Es injusta esa ley. ¿Desde dónde digo yo que una ley es injusta? Yo estoy haciendo un juicio ético sobre un instrumento jurídico. Porque yo supongo que hay algo que pertenece al ser humano antes, que no es creación del derecho positivo, sino no. Entonces pasa que esta discusión entre derecho natural y derecho positivo es sempiterna, ¿no? Pero sí. Yo entiendo de alguna manera que asociar este derecho natural como algo inmanente, como algo que viene, es una asociación de tipo religiosa, es decir, es una influencia de algún modo cristiana, esta idea del derecho natural que viene de Dios porque está dispuesto así. Bueno, por ahí para salir de ese brete. Eso es lo que decía Mises, ¿no? El derecho, la mística, qué sé yo. La palabra puede natural ser. me parece que es ahí el Bueno, tema, Pero que natural tendría que haber sido entonces siempre la naturaleza del ser humano. No. La definición natural es lo que... Pero natural quiere decir que es lo que, desde el punto de vista ético, natural es lo que corresponde a la condición humana. No quiere decir que siempre se respetó, justamente. ¿Se entiende? Es natural, quiere decir que no es artificial, que no es un invento, que podría ser de otra manera. Podríamos no tener derecho a propiedad, podríamos decidir. Es decir, dado el ser humano como es, si a eso le queremos llamar naturaleza o algo, hay modos de conducta que corresponden. Hay algo que a ese sujeto le pertenece, es lo suyo, y lo justo es respetarlo. ¿Qué es lo suyo? Su vida, empecemos por ahí. A eso se le puede llamar derecho natural. No es el derecho de la naturaleza, de los pastos, es una cosa que corresponde al bien humano, tal como el ser humano es. Ahora, ¿que ha habido miles de malos entendidos? Sí, sin duda. Después podemos hablar un poquito de Mises, que le parece que bueno, el derecho natural. ¿Cortamos ahora? Sí, Después seguimos con las preguntas. Gracias.
Un poco para sintetizar algunas de las cosas que comentamos hasta acá, la idea de que, bueno, para hacer un juicio ético sobre un sistema político, parece que teníamos que admitir alguna instancia diferente del propio sistema político. Porque un sistema político, un sistema jurídico es un producto humano, ¿no? Hay leyes que nos rigen. Alguien las escribió, las sancionó, más allá de si eso es resultado del contrato social que nos representa a todos, que lo hizo un grupito y los demás nos quedamos en medio. Pero las leyes y las instituciones políticas, las constituciones, son productos humanos. ¿Se puede decir sobre eso que son justas o injustas? O sea, ¿se puede hacer un juicio moral sobre eso? Bueno, si entendemos que hay ciertos bienes humanos, ciertas cosas que corresponden a un ser humano por ser humano, a una persona por ser persona, y que existe la obligación moral de respetarlo, entonces desde esa perspectiva uno podría decir que una ley es justa o injusta, ¿no? Siempre la ley, como dijimos, está respaldada por el uso de la fuerza. Y por lo tanto la pregunta se resume a eso. ¿Puedo obligar yo a fulano a tal cosa? Y obligar siempre es algo contra su voluntad. Es muy distinto, como decía Rayo, que nos pongamos de acuerdo para hacer algo. Que nos ponemos de acuerdo en que vamos a donar por mes el 10% de nuestros ingresos para tal cosa. Y creamos una fundación con ese propósito, o un club, etc. La voluntariedad es crucial, ¿por qué? Porque el derecho, también el derecho de propiedad, consiste, y esa es la parte que tenía de verdadero la definición romana, en precisamente, ¿qué quiere decir que algo es mío? Que sobre eso decido yo. ¿Qué es lo que dice que es mío? Ahora, ¿por qué es mío? Es otra cuestión. ¿Qué significa que es mío? Y que sobre eso decido yo. Si lo uso, lo regalo, lo presto, lo vendo, lo rompo. Eso significa que bueno, hay otras bien, hay otras cuestiones u otras posturas con respecto a la ética en relación con el liberalismo o de autores liberales. Por ejemplo, este gran economista Ludwig von Mises, él explícitamente, digamos, ha planteado como una especie de la conquista de la razón moderna, comprender que los criterios de comportamiento razonablemente tienen que ser utilitarios, es decir, porque sirve. Ahora, ¿cuál es el problema acá, no? Me parece con Mises. ¿Puedo ver algún texto que traje acá? Claro, ¿por qué Mises rechaza el derecho natural? Y qué sé yo, quizá por, entre otras cosas, por lo que entiende por derecho natural. La ética a priori, en una obra que se llama Socialismo, este es un capítulo sobre el socialismo y la ética, Mises critica la ética a priori, que reclama la incondicional validez de sus normas, que es una ética a priori, ¿no? Que esto es así porque sí, porque es obligatorio. Cierta interpretación de Kant, después le preguntan a Miguel, que sé que sabe. Entonces digo, cierta interpretación de Kant sugeriría que uno no parte de una captación del bien, es decir, lo que se debe hacer es lo bueno y lo que me conduce a mi plenitud y a mi felicidad, sino que la intuición primera es la de la obligación, ¿no? Hay obligaciones. ¿Y en qué consiste ese imperativo categórico, digamos así, incondicional? Entonces, es una ética a priori en el sentido que no es una ética que derive de analizar, por ejemplo, la naturaleza humana, como decía Bastiat, y sus necesidades, y en qué pueda consistir el bien para el ser humano.
Entonces Mises dice, bueno, esto, no, dice, no, como que no se puede aceptar una ética a priori que reclama la validez incondicional de sus normas sin ningún tipo de consideración por las consecuencias que produce. Entonces uno puede ver acá una especie de crítica a la supuesta ética socialista. Che, uno puede decir que eso es el bien, o sea, el sistema socialista, que es lo bueno, porque sí, con independencia de las consecuencias que produce ese sistema. Sin embargo,